buenas noches, hermanos que nos ven, nos siguen y nos escuchan a través de su canal Fe TV, Canal 5, el canal de la misericordia. Estamos en su programa católico Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. Esta noche, hermanos, bienvenidos todos. Comenzamos una serie de programas a lo largo de todo este mes de septiembre, porque el mes de septiembre es el mes de la Biblia. Por consiguiente, cada uno de estos programas va a estar dedicado a un tema de la Biblia. Entonces, esto lo vamos a comenzar hoy. Y antes de comenzar, pues, le damos la bienvenida a nuestra hermana Mónica. Hola. Buenas noches, Mónica. Buenas noches. Que nos va a acompañar esta noche y nos va a poner enseguida en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por estar aquí, para servirte y para poder responder, contestar, enseñar como tú nos lo pides, para guiar también y corregir. Para eso estamos, Señor, para servirte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les recordamos, hermanos, que este es su programa católico Defiende tu Fe. Es un programa del movimiento apostólico Semper Gaudens. El movimiento apostólico Semper Gaudens es un movimiento laical adscrito al Arzobispado de Panamá y como tal nos pueden encontrar en las redes como @sempergaudens o pueden también entrar a nuestra página web, sempergaudens.org. O escríbanos, por favor, a nuestro correo siemprealegres.panamá@gmail.com. Así que para que ustedes puedan entrar en contacto con nosotros. Y en el programa, a partir de cuando ustedes lo dispongan, sus mensajes, sus preguntas, sus consultas, sus opiniones, al WhatsApp que escribiendo, en el teléfono que aparece en pantalla, 6615-7538, 6615-7538. Hermanos, la Biblia, este maravilloso libro que contiene la palabra inspirada por Dios a los santos que la escribieron, pues es bueno que ustedes sepan algunos detalles importantes de ella antes de entrar al tema que nos ocupa esta noche. El más importante de ellos es que la Biblia la tenemos nosotros a partir de finales del siglo IV después de nuestro Señor Jesucristo. Y esto en función de una serie de concilios que la Iglesia Cristiana Católica convocó para hacer el listado o canon oficial de la Biblia. Por consiguiente, la Biblia que usa usted, hermano católico, usted, hermano evangélico, usted, hermano esperado, pues es la Biblia que la Iglesia Cristiana Católica dio al mundo. Y esta Biblia, señor director, si nos pone la primera lámina, y esta Biblia está compuesta por la primera parte, que es el Antiguo Testamento, la segunda parte, que es el Nuevo Testamento. Mientras esperamos la primera lámina con el señor director, podemos entonces ver que la Biblia tiene un total de 73 libros. 46 pertenecen al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento. Ustedes podrán preguntarse, pero ¿y por qué la Biblia no tiene 74 libros? ¿O por qué no tiene 50? ¿Por qué tiene 73 libros? ¿Y por qué yo tengo que creer que la Biblia tiene 73 libros? Pues simplemente porque cuando se hizo el canon, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, en los concilios en que se convocaron para este fin, se determinó
por la inspiración del Espíritu Santo, que se quedarían los 46 libros ya conocidos del Antiguo Testamento y se compilaron 27 libros del Nuevo Testamento. Como bien San Agustín, contestando a esta misma pregunta, lo dijo una vez, yo creo que la Biblia tiene 73 libros porque así lo dispuso el Espíritu Santo a través de la Iglesia Cristiana Católica, que fue la que le dio al mundo este libro. Si a lo largo de la historia se han sacado libros, los hermanos esperados por razones diversas, todas por acción del hombre, no por acción de Dios, no por acción del Espíritu Santo, ya es otra historia. Pero la Biblia original, ¿no?, tiene 73 libros, como ya aparece en pantalla. Y si usted quiere, hermano cristiano católico, saber si esa Biblia es o no es una Biblia cristiana católica, o sea, una Biblia original, pues entonces usted tiene dos maneras muy rápidas y fáciles de hacerlo. Uno es contando los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. No hay ninguna duda, en la Biblia de los hermanos esperados, todas tienen los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿no? Y problemas se han tenido con los libros del Antiguo Testamento por razones que vamos a explicar a lo largo de este mes en otros programas, que no es el tema de hoy. La otra forma que tiene usted para conocer si esta Biblia es cristiana católica o no, es observando en la segunda o tercera página el imprimatur. Señor director, si nos da la segunda lámina, por favor, el imprimatur que nos dice que esta Biblia es cristiana católica. ¿Por qué? Porque este imprimatur va a ser dado por un obispo o simplemente por una conferencia episcopal, como lo pueden apreciar en la parte inferior, donde dice autorizada por la Conferencia Episcopal de Colombia, ¿no? Es decir, una conferencia episcopal garantiza la impresión de la Biblia, o bien un obispo, pero siempre hay un imprimatur de una autoridad de la Iglesia Cristiana Católica. De esta manera, gracias señor director, de esta manera, hermanos, usted, si quiere saber si la Biblia que usted está usando es una Biblia cristiana católica, pues ya tiene dos formas rápidas. Léalo o cuente los libros, 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, o si no, rápidamente mire en la segunda o tercera página, porque inmediatamente después del título aparece el imprimatur, donde dice qué autoridad de la Iglesia Cristiana Católica está autorizando la impresión de esa Biblia. Pues bien, ya habiendo aclarado esto, entonces vamos en esta noche a desarrollar el primero de los temas que hemos preparado durante este mes de septiembre para ustedes, hermanos cristianos católicos, y para los no católicos que estamos seguros que siguen este programa. Les recordamos que desde el momento que ustedes gusten pueden enviar sus comentarios, mensajes, preguntas a el 6615-7538, 6615-7538, escriben su mensaje que serán leídos al final del programa. ¿De qué vamos a hablar entonces esta noche? Pues bien, señor director, la siguiente lámina, por favor. El tema que vamos a desarrollar nosotros es la Septuaginta, Biblia griega o simplemente conocida como 70 en números romanos. ¿Por qué la Septuaginta? ¿Y por qué este término o tema que quizás algunos de ustedes pues se quedarán admirados porque dirán, bueno, esto de Septuaginta, ¿qué es? ¿De dónde viene esto? Pues de esto es que nosotros vamos a
hablar esta noche porque es muy importante que todo cristiano católico sepa, ¿no?, de esta Septuaginta. Entonces, para ello, le vamos a pedir a nuestra hermana Mónica que nos ayude a desarrollar este tema. Queremos, en primera instancia, puntualizar, como lo va a hacer Mónica, que la Septuaginta no es la Biblia, sino son los libros del Antiguo Testamento, como ahora lo va a explicar Mónica. Entonces vamos a comenzar entrando en la parte histórica de este asunto, ¿no?, para que ustedes tengan una idea de por qué se originó esta Septuaginta. Mónica, ¿cuál era la situación a lo largo del siglo III, el siglo IV, el siglo V antes de nuestro Señor en el área de Judea? ¿Qué pasaba con los israelitas, claro, en esa área y en el mundo conocido? Claro que sí. Bueno, a partir del exilio que sufrió el pueblo judío, ellos tuvieron que dispersarse por algunos países, por ejemplo, Babilonia, Palestina, Alejandría, están pues otros países también, está Egipto, donde ellos se dispersaron y llegaron en la diáspora, ¿verdad? Sufriendo pues ese exilio, y ellos de allí pues se quedaron por muchísimos años habitando en este lugar, y ellos realmente pues necesitaban tener ese contacto con Dios de la manera como ellos lo hacían, pues rezando, meditando, y ellos pues necesitaban entonces, ya ellos se acostumbraron y nacieron también otras personas, ¿verdad?, que en ese lugar ya hablaban lo que era el griego. Ya el hebreo pues realmente se podía decir que era un idioma muerto, un idioma que ellos pues ya no utilizaban, y necesitaban pues que sus escrituras estuvieran en ese idioma actual. Si nos deja la lámina, señor director, por favor. Nada más que para puntualizar, entonces, para que le vuelvas a explicar a los hermanos el término diáspora, porque quizás algunos lo han escuchado y no saben exactamente qué es esto de la diáspora. La diáspora, tú lo acabas de explicar muy así bien. Es, la diáspora realmente pues es una dispersión de un grupo de pueblos que se van a diferentes lugares. Sí, o sea que entendemos, como tú bien lo acabas de señalar, que cuando hablamos de la diáspora no es más que la dispersión del pueblo judío. Exacto. Sí, fuera de su área de Judea, exactamente. En todo el mundo conocido en ese tiempo. O sea, tanto en la parte dominada por el Imperio Romano, la parte griega, la parte correspondiente a África, la parte correspondiente a Asia. O sea que ellos estaban dispersados por todas partes. El término diáspora. Diáspora, y lo otro que también vale la pena que se puntualice, que tú has señalado, es el asunto de que la lengua hebrea, que era la lengua que hablaron los antepasados de ellos, pues ya era una lengua muerta. Así es. Por ejemplo, que vaya un estadounidense y tiene un hijo en Francia, pues ya puede de repente seguir lo que es el inglés, pero ya está en un país instalado. Así mismo sucedió con ellos también, ¿verdad? Como tuvieron que irse a esos países que no son de su nacimiento, pues ellos ya pues se encontraban entonces con una lengua que era la lengua griega. Ajá. Claro. Y ellos pues realmente hablaban, sus padres hablaban el hebreo, pero ya como tenían tantos años ya nacían sus hijos, sus nietos, entonces ya todos ellos, los que iban avanzando, pues ya ellos no manejaban el hebreo. Entonces, por ende, todo lo que ellos manejaban también, lo que era la cultura, el comercio, todo eso ya se hablaba en el idioma griego. ¿Y por qué el griego? ¿Por qué no el francés o el italiano? Porque ese era el idioma
fuerte el idioma dominante. El idioma comercial es como si fuese el inglés en estos momentos. Claro, en ese exactamente. Tiempo no había francés, ellos tenían que actualizarse. Inglés. Así es, así que ellos tenían que actualizarse. El griego porque era el idioma universal, el así idioma es. comercial. ¿Y qué pasaba particularmente en Judea? ¿Hablaban ellos el griego? ¿Hablaban el hebreo? ¿O qué era lo que hablaban? Ellos hablaban pues el hebreo en Judea, claro que sí, pero ellos, como le había comunicado, ya al irse a un país extranjero, pues ya ese idioma, el griego, pues era el más fuerte. O sea que uno en Judea podía encontrar a judíos que hablaban griego, pero ellos ya no hablaban tampoco el hebreo, ya lo habían perdido. Así es. Para los tiempos del Señor Jesús, ¿cuál era la lengua que hablaban? El arameo. El arameo era el lenguaje el que hablaba nuestro Señor Jesús y sus apóstoles, ¿verdad? Este era el idioma que dominaba. O sea que entonces nosotros podemos encontrar aquí, hermanos, que los judíos fueron dispersados por todo el mundo conocido y que muchos de ellos hablaban era el griego y habían perdido el hebreo. Hablaban el griego porque era el idioma universal, el idioma comercial, y ellos eran mayoritariamente comerciantes. Pero a nivel de Judea, pues tampoco se hablaba el griego, porque el hebreo, porque el hebreo era, la lengua hebrea la conservaron solamente las personas muy educadas, ¿no? o que tenían un nivel económico superior. Así es. Por consiguiente, se distinguían hablando el hebreo, pero el pueblo llano lo que hablaba era el arameo. Exacto. Sí, pues ya ellos tampoco hablaban el hebreo, porque ellos lo habían perdido, igual que perdieron el hebreo los de la diáspora. Gracias, señor director. Entonces, siguiendo con este recuento, ¿no? Siendo esta la situación, ¿qué fue cuál era el problema que tenían ellos, Mónica, para adorar al Señor de acuerdo a como lo habían hecho sus antepasados? Pues claro, como no tenían ellos escrituras en el idioma que estaba dominante y el idioma que ya habían aprendido, pues el Antiguo Testamento estaba escrito en el idioma que ellos, los antepasados utilizaban, que era el hebreo. Y pues entonces ellos ya tuvieron que recurrir. Un dolor de cabeza, ¿no? Porque exacto, porque dejaron tenían los libros, pero no entendían. El Talmud y los libros de los profetas escritos en hebreo, y ellos ni leían ni hablaban hebreo. Así es. Lo que hablaban era griego, entonces les costaba utilizar los libros que ellos querían, originales pues, de sus antepasados. Así es. Entonces, ¿qué ocurrió para que esto pues, se resolviera? Bueno, realmente pues ellos se congregaron y solicitaron que el pueblo pues alzó su voz pues y dijo que necesitaban que estos libros se conocieran en el idioma que ellos ya conocían, y nos encontramos con el rey Ptolomeo II, ¿verdad? Él fue un rey pues que se conectó pues con su pueblo, con la necesidad que ellos tenían, y él pues le pide. Eso lo vemos en la siguiente lámina, mientras Mónica habla, señor director. Eso mismo. Así es, gracias. Y pues él le solicita al sumo sacerdote judío pues que buscara hombres sabios y que mantuvieran también, hablaran ese idioma hebreo y el griego, para poder entonces hacer una traducción a al Pentateuco o al Torá, ¿verdad?, que es el Antiguo Testamento. Y pues el sumo sacerdote encuentra y reúne a 72 sabios, 6 de tribu de Israel, donde ellos lo colocaron a ellos, a los 72, tenían 72 lugares, cada uno estaba solo haciendo una traducción de lo que le tocaba, a cada uno le tocaba algo distinto, y pues ellos al cabo de 70 días aproximadamente, pues ellos salen
Y bueno, se dice que milagrosamente ellos tenían coincidían con las mismas traducciones. Es por esto entonces que esto fue algo pues muy hermoso, y por eso es que la Biblia de los 70, la Septuaginta, que es la misma. El Antiguo Testamento. Exactamente, traducido al griego, pues es la más importante de todas las traducciones que se ha hecho en antigüedad, que se ha hecho del Antiguo Testamento. O sea que tenemos entonces, gracias señor director, tenemos entonces la situación que los judíos no podían utilizar los libros del Antiguo Testamento, básicamente la Torá y el libro de los profetas, por el hecho de que estaban escritos en hebreo. Entonces, por esa razón, en Alejandría, ¿no? Reinaba en ese tiempo en Egipto, reinaba en ese tiempo Ptolomeo II, y Alejandría, como lo explicó Mónica, era el foco de la cultura mundial en ese tiempo. Así que como ellos allá desarrollaron museos y desarrollaron otras actividades para conservar el ente cultural de ese momento, también sintieron la necesidad, los judíos que estaban allí, pues incitaron a las autoridades, y el rey Ptolomeo, como explicó Mónica, convocó, o sea, le pidió al sumo sacerdote que estaba en Jerusalén en ese momento que le enviara 6 sabios por cada uno de las 12 tribus ya conocidas del pueblo de Israel, para que tradujeran la Torá y el libro de los libros de los profetas al griego, porque estaban escritos en hebreo. Por consiguiente, como bien dijo Mónica, ellos debían conocer el hebreo y debían también conocer el griego. Y ya nosotros hemos señalado, Mónica, que el hebreo solamente lo hablaban o lo conservaban las personas gente de mucha cultura. ¿Sí? Por eso es que se pidió que fueran sabios y cultos para que hicieran este trabajo. Entonces ellos, como tú también bien has señalado, pues tradujeron estos libros y se dio origen, entonces, a lo que se conoce como el Antiguo Testamento, ¿verdad? Así es. Entonces, esto es importante señalarlo, porque ¿de dónde entonces viene ese término de Septuaginta, Mónica? Claro. ¿De dónde viene eso? La Septuaginta. Ahí el señor director te puede ayudar con la siguiente lámina. Claro. El nombre de la Septuaginta es el número redondeado porque eran 72 sabios, y pues se le puso entonces la Biblia Septuaginta o 70. Así se le conoce esta traducción tan importante que se le hizo al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y aquí podemos leer pues que dice el nombre de la Septuaginta, se origina en el número redondeado, como habíamos dicho, de los sabios, que habrían intervenido en la traducción, o más bien en la transposición, porque no se tradujeron solamente palabras y frases de una lengua a otra, sino que se expresó con lucidez providencial el sentido auténtico de la palabra de Dios. Ahí no se escapó nada. Por eso es tan importante esta traducción. Sí. Y hay un detalle que también es importante, como lo apunta la lámina, es que estos sabios griegos, estos sabios judíos, eran tan cultos y tan sabios, y manejaban también el hebreo y el griego, que ellos no hicieron precisamente una traducción, como que uno coge un texto en Google y le pide que lo traduzca del inglés al español, sino que ellos tenían que respetar, ¿no?, el texto para conservar el espíritu del mensaje escrito en los libros sagrados para ellos. Por consiguiente, más que una traducción, se dice que hicieron una transposición, ¿sí?, de los textos en hebreo al griego, porque
ellos no podían perder ese sentido auténtico de la palabra de Dios. Para ellos eso era fundamental. Sí, porque realmente en una traducción normal se pueden perder muchas cosas. Exacto. O cambiar palabras, pero ellos lo que hicieron fue pues no cambiarlo y hacer esto muy, muy rico, auténtico de la palabra de Dios, ¿no? Sí, entonces esto es muy, muy importante señalarlo. Además de esto, ¿no? ¿Cuál sería la importancia de la Septuaginta, señor director? Si nos pasa a la siguiente lámina. La versión de la Septuaginta en griego del Antiguo Testamento es una, se conoce o se tiene claro que es una de las fuentes más importantes, ¿sí? Para poder entrar a conocer, ¿no?, todo lo que eran los textos de la Sagrada Escritura de la Antigüedad, ¿no? Entonces, esto es tan importante que todavía se conserva, ¿no? Esta Septuaginta o traducción al griego del Antiguo Testamento, ¿no? Y esto ha sido reconocido, ¿no?, tanto como por cristianos, como hebreos, como estudiosos, ¿no?, como una fuente auténtica, ¿no?, una fuente auténtica de el texto hebreo. Por eso es que es importante este término de que no tradujeron, sino que ellos se preocuparon más que por la traducción, ¿verdad?, por conservar el mensaje, el espíritu del texto en original. Vamos a seguir ahora después de un breve mensaje. Vamos a regresar con ustedes, así que no se separen de este canal que ya estamos con ustedes. Estamos de vuelta, estimados hermanos que nos siguen en este programa con el tema de la Septuaginta. Y en verdad que este es un tema interesantísimo que puede resultar poco conocido, pero que después que termine el programa no hay ninguna duda que ustedes van a saber cuando le hablen de diáspora, cuando le hablen de Septuaginta o de la Biblia griega, como también se le conoce, ¿no?, qué es lo que quiere decir esto, ¿verdad? Y la siguiente lámina, señor director, por favor. ¿Y por qué nosotros hemos escogido este tema para iniciar el mes de la Biblia? Pues porque por ahí comienza el asunto de la Biblia, ¿verdad? Nosotros no utilizamos la Biblia, no utilizamos los escritos hebreos, sino que se utilizan el escrito griego de la Septuaginta, y eso tiene una razón de ser, que es la que vamos nosotros a exponer a continuación, y es por el hecho que nos va a explicar Mónica. ¿Cuál era la importancia de la Septuaginta para el pueblo judío, Mónica? Claro que sí, porque fue una traducción que se hizo de la ley mosaica o el Pentateuco, ¿verdad? Y esto fue, como lo habíamos explicado, ¿verdad?, al pueblo judío, pues que estaba en Alejandría, que tenía pues la necesidad de poder seguir con las Sagradas Escrituras, pero en el idioma que ellos pues ya estaban manejando y conocían también, porque ya lo que era el hebreo, que sus antepasados conocían, pues ya no lo hablaban y tenían una necesidad de fe,
de amor hacia Dios que querían seguir. Y la Septuaginta hace entonces este contacto tan hermoso, ¿verdad?, con ellos. Y aparte de esto, pues, una de las importancias de la Septuaginta es que muchos judíos se convirtieron al cristianismo. Esto es bien importante, y aparte de que él les enseñó pues que realmente Jesús era el Mesías. Sí, porque cuando nosotros revisamos, gracias señor director, cuando nosotros revisamos el contenido del Antiguo Testamento, como ya hemos conversado también en otras ocasiones, y como ustedes, la gran mayoría de ustedes lo conocen, pues el Antiguo Testamento introduce lo que será la figura del Salvador, o sea, del Mesías, del enviado de Dios. Y al hacer esta traducción del hebreo al griego, pues permitió, nos pone la siguiente lámina, señor director, por favor, permitió que el pueblo judío, tanto el que estaba en Palestina, que si bien hablaba el arameo, pero también conocía el griego, porque recuerden que ya le hemos comentado que el griego es el lenguaje, era el lenguaje universal en ese tiempo como es el inglés ahora, así que ellos hablaban su arameo, pero también conocían del griego, así que los judíos que estaban en Palestina, como los judíos de la diáspora, ya ustedes hermanos saben lo que quiere decir el término diáspora, es decir, los judíos dispersos, ¿no?, que se contaban por cientos de miles, pero era una gran población que estaba diseminada por todo el mundo conocido, metido entre las naciones alrededor del Mediterráneo, las naciones que estaban ubicadas en el lejano oriente, especialmente en Mesopotamia y Alejandría, que fue donde comenzó todo esto, de donde se originó la necesidad se concretó la necesidad de la traducción. Entonces, esto fue aceptado por todos ellos, tanto los judíos que estaban en Palestina como los judíos de la diáspora, ¿no? Y fue utilizado, porque eso era el sentido, ¿no? Fue utilizado por todos estos judíos. Imagínense que estos judíos llegaron a vivir hasta en la frontera con India, ¿no? O sea que prácticamente ellos estaban metidos por Babilonia, Siria, Arabia, ¿no? Persia, hasta la frontera con India estaban estos judíos muy diseminados como por el viento, ¿no? Sí, exacto. Así que lo habían diseminado por todas partes. Entonces, imagínense, ¿no? Ellos no hablaban el hebreo, y de pronto, ¿no?, se pone en las manos de ellos su libro sagrado, traducido por gente sabia y culta, ¿no?, que de su propio pueblo, ¿no?, y ahora esto traducido al griego. Por eso es que fue rápidamente aceptado, adoptado y utilizado por ellos. Y lo otro muy importante que hay que destacar es el hecho de que para ellos, ¿no?, esta Septuaginta fue considerada también como sagrada o inspirada por Dios, o sea, no perdió ese rango de inspiración de Dios que tenía la Torah y que tenían los libros de los profetas. Entonces, esto también es muy, muy importante destacarlo. Entonces, por eso fue tan destacada, tan resaltada, tuvo tanta importancia, ¿no?, este texto de la Septuaginta para los hebreos. Pero entonces, Mónica, ¿y qué pasó con el pueblo que estaba en Judea para los tiempos del Señor Jesús? ¿Cómo recibieron esto? Esto lo podemos mirar en la siguiente lámina, señor director. Claro que sí.
Sí, el pueblo judío estimó la Septuaginta desde sus inicios y ellos la aceptaron como inspirada por el Espíritu Santo, digna de ser leída, estudiada, meditada, fue compartida realmente por toda la iglesia que nacía, ¿verdad? La iglesia cristiana que estaba naciendo, también la aceptó y la asumió. Y pues la Septuaginta como una expresión pues auténtica de la revelación divina, no tuvieron ningún tipo de problemas con esta Biblia, ¿verdad? Porque fue muy traducida muy minuciosamente por personas que no tenían ninguna mala intención, simplemente pues eran personas muy sabias que fueron elegidas, me imagino, fueron elegidas muy minuciosamente porque era algo muy delicado, se trataba algo de Dios, y por eso pues sentimos que fue muy aceptada realmente pues y que esto fue muy importante para ellos, esta traducción. Sí, entonces también nos deja la lámina, señor director, para lo que es la naciente Iglesia Cristiana Católica, ¿no? Esta Septuaginta fue también de gran importancia, en primera instancia, porque el Señor Jesús, cada vez que se refería a un texto bíblico, pues estaba utilizando la Septuaginta. Así es. ¿Sí? Los apóstoles igual, especialmente San Pablo, en las citas que hace en todas sus cartas, pues también las hace de la Septuaginta, de tal manera que fue la Septuaginta el libro sagrado que utilizó el Señor Jesús y que utilizaron los apóstoles también, ¿verdad? Y que posteriormente ellos se basaron en estos textos para escribir, ¿sí?, sus epístolas o sus cartas. Y en especial los evangelistas, ¿no? Los que escribieron los cuatro evangelios, pues se metieron en esta Septuaginta, ¿no? Y escrutaron estas escrituras antiguas, buscando precisamente la conexión entre el Antiguo Testamento y las palabras del Señor Jesús, es decir, lo que fue la revelación del Padre a los profetas, anunciando el Cristo, anunciando al Mesías, ¿no?, que habría que llegar, de tal manera que ellos, al escrutar, al entrar en la Septuaginta, ¿no?, encuentran ese hilo conductor, esa conexión entre la revelación del Padre a los profetas y lo que ocurre, ¿no?, con la llegada del Señor Jesús, ¿no?, que había sido pues, precisamente anunciada en los textos del Antiguo Testamento. Por ende, cuando nosotros hablamos de la Septuaginta, para nosotros es muy importante porque no solo lo utilizó el Señor Jesús, que ya es decir mucho, no solo lo utilizaron los apóstoles, incluyendo a San Pablo, sino que los padres apostólicos también, ¿no?, la utilizaron. Y después de los padres apostólicos, los padres de la iglesia y todos los cristianos católicos destacados de la iglesia primitiva, pues este fue el texto que utilizaron, porque recordemos que todavía no se había dado la Biblia. Sí, todo como dije yo al inicio, gracias señor director, como dije yo al inicio, esto fue a finales del siglo IV, cuando la Iglesia Cristiana Católica compiló la Biblia como la conocemos hoy con sus 73 libros. Pero hasta mediados del siglo IV,
¿no? El texto que se tenía era la Septuaginta. De allí entonces la importancia, y por eso es que comenzamos nosotros este mes de la Biblia trayendo este tema que es tan importante, Mónica. Claro que sí. Fue sumamente importante, como ya usted lo había comentado, ¿verdad? Que hubo una conversión muy buena de los judíos al cristianismo. Eso fue muy importante, es muy bonito también para todo también el pueblo judío que no tenía realmente esa conexión con Dios en las Escrituras, y pues la atesoraron. Sí. Entonces vamos a darle paso ya en estos últimos minutos a los hermanos, como yo había dicho que no iba a haber nadie que escribiera, porque como es un tema tan novedoso, claro, y que no es tan, no se domina, no se conoce mucho, pero sí han habido un par de hermanos que se han molestado en escribirnos. Uno de estos nos dice, les doy gracias, hermanos, porque en verdad no conocía nada de este tema y ustedes nos han iluminado con estas palabras y lo que nos han mostrado. Muchísimas gracias y Dios lo bendiga. No, gracias a usted, hermano o hermana, que se ha molestado en escribirnos, y esto es para ustedes, porque para eso es que nosotros lo hacemos. Sí. El otro texto pues ya es más corto y nos dice, muchísimas gracias, en verdad, muchísimas gracias. Wow. Todo el texto. Qué bueno. Pero están muy agradecidos de conocer. Sí, nosotros estamos agradecidos de que ustedes nos escriban, porque no esperábamos que hoy escribieran muchos de ustedes por lo nuevo, por lo novedoso del tema. Entonces recordemos, hermanos, que la Sagrada Escritura es eso mismo, sagrada, ¿sí? Contiene parte de las enseñanzas del Señor Jesús, ¿sí? Porque no toda está allí, como ya hemos explicado hace un par de programas atrás. Y que esta Biblia fue compilada y dada al mundo por la Iglesia Cristiana Católica en el siglo IV. Pero la Septuaginta ya tiene otro origen que ya hemos nosotros explicado, ¿sí? Y nace del hecho del requerimiento de que los judíos no podían vivir y adorar al Señor adecuadamente, porque el texto que lo tenían en hebreo no lo podían utilizar, ¿sí? Entonces por eso nació la Septuaginta. Bueno, muy bien, Mónica, creo que hemos logrado el cometido. Sí. Aunque no hubieron preguntas, me hubiera gustado, sí, pero parece que todo está claro. Claro, qué bueno. Desarrollar este tema. Agradecemos mucho su atención. Les recordamos nuestros libros, como ya lo vieron en el intermedio, Custodia de la Fe. He aquí la sierva del Señor hágase en mí según su palabra, que pueden encontrar en todas las librerías católicas. Muy bien, gracias, Mónica, por tu participación, y no nos queda más que decirle que tengan una semana siempre alegres en el Señor.